Colombia es un país con unos grandes niveles de inequidad. El poder por donde lo mires está concentrado, excesivamente concentrado. El político, el de representación social, el económico más aún, el de posesión de tierras más aún. Y esa concentración de poder y esa inequidad, digamos, a distancia enorme entre quienes tienen influencia y poder y quienes no, pues digamos se presta para este manejo bastante arbitrario, corrupto, abusivo de los recursos públicos. Porque la inmensa mayoría de los tolimenses no es que no quieran controlar a los políticos, es que se pasan la vida trabajando durísimo para poder sacar a sus familias adelante y tienen poco tiempo para poder dedicarse, digamos, a labores más ciudadanas de control político, de reuniones, de informarse, de socializar, de hacer acción colectiva. Y también, digamos, hay como un círculo de conflictos de interés que concentran aún más el poder, y es que quienes podrían hacer control político, como los medios de comunicación, en algunos casos lo hacen, digamos, muy valientemente, y en otros pues tienen grandes conflictos de interés porque son medios que a su vez son de algún político o algún poderoso de la región que tiene, digamos, ciertos intereses o económicos o políticos que no quieren que se ventilen. Entonces, digamos que es un círculo de concentración de riqueza y de concentración de poder y de concentración de influencia que evidentemente mina la democracia de una manera muy profunda y que, como te digo, lamentablemente pues es la norma y no realmente la excepción en la mayoría de las regiones de Colombia. Las empresas y el gobierno nacional no se puede comportar frente a las regiones como un reyesuelo, que viene pues a llenar sus arcas con la riqueza de las regiones, la expolia, y básicamente la respuesta a las comunidades si tienen afectaciones es de malas, ¿no? Mala suerte. Esto es mío, esto es el subsuelo, esto es importante para mi presupuesto, y si a usted le hace daño, pues friéguese, mala suerte, porque esto es interés nacional, ¿no? Yo creo que hay una actitud displicente, arrogante, desconsiderada y francamente incluso ilegal del gobierno nacional y de las empresas en esa manera de intervenir en los territorios. Que es así porque el gobierno nacional debería ser el regulador y controlador de las empresas, que de por sí son muy fuertes en todas partes del mundo, son como unos pequeños tigres que son un poco aplastantes. En Colombia eso es incluso peor porque no solo las empresas mineras suelen ser empresas poderosísimas, de capitales muy grandes, en fin, porque su actividad lo exige. Y en Colombia el Estado, en vez de ser el regulador y controlador, es como el lobista. Es como el lobista que viene a hacerles la tarea. Entonces hay una enorme debilidad en los mecanismos de regulación y control a nivel nacional, y la gente entonces en los territorios queda expósita a un actor que aparece de repente, que siempre es invasivo porque nunca es, no hay un minero local, digamos, eso no pasa. Entonces siempre es invasivo, siempre es ajeno y además usualmente llega con esta actitud muy arrogante. Entonces yo creo que hay ahí un desafío, digamos, local, y es que yo sí creo, y es mi posición personal y la del partido, hay que estar del lado de la gente, punto. Porque el desequilibrio de poderes, pueda que no en todas sus demandas tengan razón, pueda que haya muchas cosas que se pueden equilibrar, pero el desequilibrio siempre está en contra de la población y del territorio. Entonces lo que nosotros tenemos que bregar a hacer es elevar esa capacidad de interlocución y de negociación de los territorios y las comunidades frente a las mineras y frente al gobierno nacional, y esa es una tarea política clara para el Partido Verde. Esa es una plataforma de nuestra agenda primero, pero además de acción política. Si nosotros de verdad queremos ser el Partido Verde, no solamente tenemos que tener un programa ambiental, sino que tenemos que ser socio de las movilizaciones ambientales del país, y en eso estamos. Pero también en nuestro papel, digamos, institucional en el Congreso y en otras instancias, pues tenemos que lograr que haya una adecuada regulación, por ejemplo, de las consultas. Yo, por ejemplo, creo que las consultas son legítimas y que la actitud del procurador, por ejemplo, es francamente arbitraria y amenazante, sí, para que no se utilice esa consulta. Y las consultas que se quieren hacer en Ibagué, en Cajamarca y en el Tolima. Correcto. No, y en otros casos, eso en el Tolima, sí, pero en el resto del país también. Entonces, ahí sí creo que también podríamos colaborar de otra forma, no solamente acompañando a las comunidades, sus demandas, transmitiendo, digamos, equilibrando esa negociación con el gobierno nacional, sino
también regulando mejor la materia, ¿no? Regulando mejor las consultas de manera que no quepa duda ni interpretación legal como la que hace el contralor, el procurador, de que no se pueden usar, sino que sean instrumentos legítimos de movilización social en este tema. Es un gran paso en todo caso, digamos, el problema de fondo en Colombia en este tema, y una de las, además del tema ambiental, además de educación, además de equidad, toda la agenda de igualdad es una bandera muy importante en el Partido Verde, porque desafortunadamente el problema de fondo es que hay mucha discriminación todavía en Colombia, y hay discriminación social, digamos, de rechazo por razones culturales, ideológicas, religiosas, pero lo más grave es que también hay discriminación institucional, es decir, que el propio Estado, violando la norma de la Constitución que prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación, discrimina. Y si uno mira esa forma de discriminación institucional, tal vez la población más afectada es la población LGBTI, porque es la que tiene más barreras institucionales y legales para que se le reconozca por el propio Estado la igualdad de derechos y deberes. Nuestra única batalla en el tema de discriminación, sea racial, sea étnico, sea por orientación sexual, cualquiera, la solicitud es la misma, y es que se trate a todos por igual, con los mismos derechos y deberes, y ya. Eso no ocurre, y en este caso de adopción de parejas del mismo sexo, pues era un caso tan obvio, digamos, la Corte no tenía opción distinta a proteger no solo los derechos de esas dos mujeres, digamos que son una pareja legalmente establecida, sino sobre todo de los niños. El derecho prevalente de los niños es a tener una familia. Estos dos niños tienen una familia y el Estado le niega el derecho a reconocérsela, o sea, es el mundo al revés. Entonces la verdad es que es un buen precedente de la Corte, pero la Corte francamente no tenía opción distinta a proteger los derechos de los niños en esa situación tan absurda. Y digamos que eso sirve para crear un antecedente de que parejas del mismo sexo en las cuales uno de los padres sea el padre biológico o madre biológica de los niños, su pareja podrá adoptarlos, digamos, se genera un precedente general para ese tipo de casos. Pero todavía queda una batalla larga, política y jurídica, para que no exista esa restricción. A las parejas heterosexuales, cuando quieren adoptar, no se les exige que un padre sea el biológico. Si a las parejas heterosexuales no se les exige, no hay razón para que se les exija a las parejas homosexuales, pero lo cierto es que, como la Corte fue tan precisa en el tipo de caso en el que concedía la tutela y la protección de derechos, pues hay que continuar en esta batalla por eliminar por lo menos la discriminación institucional. Para la social, digamos, hay que seguir haciendo un trabajo pedagógico, un trabajo cultural con la sociedad para reducir prejuicios, reducir intolerancia, pero son dos niveles de trabajo distintos, digamos, ¿no? Tal vez el uno pueda ser más lento, pero es que el primero es completamente inadmisible. No puede ser que el propio Estado, en vez de proteger los derechos de sus ciudadanos, los viole. Yo tengo una profunda admiración por los periodistas regionales en general. Yo sé que hay mil dificultades, que a veces hay problemas de autocensura, que a veces hay problemas de conflictos de intereses, porque los periodistas hacen todo, ¿no? Son periodistas, promotores, recolectores de pauta, consiguen financiación, trabajan para entes públicos, entonces cuando uno tiene que hacer toda esa cantidad de cosas termina teniendo conflictos de interés, pero a mí me parecen unos héroes, la verdad. Yo creo que con mucho rigor y también con condiciones muy adversas hacen su tarea. El periodismo es mucho más dinámico y debo decir mucho más plural a veces, a nivel regional que a nivel nacional. Si uno va a una región y hay 2, 3, 4 periódicos regionales, a nivel nacional hay 2. ¿No? Y eso pues, porque la verdad es que la disparidad entre la circulación nacional del Espectador y El Tiempo es muy grande. Entonces a mí me parece que en las regiones hay un periodismo muy activo, muy plural, que está creciendo. Fíjate que tú eres, por ejemplo, ahora de un medio, más bien de una plataforma digital local. Eso es parte, digamos, como de esa innovación y apertura de nuevos medios, nuevas formas y nuevos canales. Entonces yo creo que hay mucha pluralidad, hay diversidad, hay que mejorar un poquito en los estándares profesionales de rigor, de ejercicio de la labor periodística, sobre todo en el tema de investigación, en el tema ético, porque hay que tratar de que los periodistas puedan ser periodistas, no promotores, no publicistas, no empleados, no jefes de prensa, todo al mismo tiempo genera esos conflictos de interés. Entonces, digamos, yo creo que hay cosas por mejorar, pero me parece que hay una actividad viva, plural, activa, que hay que apoyar porque además realmente hacen su trabajo en unas adversidades enormes.